UAT-Lab, Unión Argentina de Técnicos en Laboratorio. COG, Apoyo Educativo. TUCBLAD, Sociedad Anónima. Biofarma, Laboratorio. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Massa. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Centro Regional de Hemoterapia. Cruz Roja Argentina, Filial San Rafael. Fundación NOTI. ABM, Asociación Bioquímica de Mendoza. Todo Laboratorios, Equipamientos e Insumos. Kairos, Laboratorio Bioquímico. CLB, Cursos Laboratorio Veterinaria, Nicolás Clementi. Laboratorios REM, Renovación en Medicina. IFTS10, Instituto de Formación Técnica Superior. AR, Capacitación Integral. CIPES, Sindicato del Personal de Estatales de la Salud. CIF, Sociedad Investigación Forense. ATELACH, Asociación de Técnicos de la Provincia del Chaco. Working Group, Secretariado Administrativo. Filigranas Yo, Chocolates. Santos Lugares Wine, Bodega. Solo Sabores, Almacén Gourmet. Chocolate, Viajes y Turismo. Tigoya, Exquisitos Sabores. Mega Analizar, tecnología y calidad al servicio de la salud. Somos el staff de la Cátedra de Histotecnología de la Escuela de Tecnología Médica, y con nosotros también, a pesar que no están acá arriba con nosotros, estamos por una cuestión azarosa todo el staff. Acá a nuestro costado Roxana, que nos va a ayudar en la parte técnica, y Fernandito arriba, que nos hace el apoyo espiritual. ¿Sí? Bueno, empecemos. Dentro del marco de la carrera de Laboratorio de Análisis Clínico e Histopatología Médica, nosotros somos esa parte, la histopatología médica. Vamos a definir la palabra histotecnología. La histotecnología es una secuencia de manipulaciones técnicas sustentadas en un marco teórico que permite obtener un corte de tejido. Es una disciplina, ¿sí? Y se basa en otras ciencias, como las ciencias químicas, ciencias biológicas, física, ¿sí? Y la histología, ¿sí?, es el estudio, ¿sí?, es la ciencia que estudia los tejidos, ¿sí? Pero nosotros somos histotecnología. Bueno, continuamos. La próxima. La histotecnología es una secuencia de manipulaciones técnicas que está diferenciada en distintos pasos del método histológico. El primer paso del método histológico, ¿sí?, es la obtención de material. Entonces ahora yo les voy a contar de dónde pueden provenir todos esos materiales. Podemos procesar material histológico, que se define como todo material obtenido de animales, ¿sí?, individuos y vegetales sanos, la palabra clave sanos, con la finalidad de indagar sobre morfofisiología normal. Un técnico de laboratorio especialista en el área de histotecnología puede desarrollar sus actividades, por ejemplo, en una cátedra de histología en la Facultad de Ciencias Médicas, en odontología, en ciencias biológicas.
El material que convencionalmente llega a un laboratorio, donde desarrollan la mayor cantidad de técnicos sus actividades profesionales, se define como todo material proveniente de individuos enfermos, vivos o muertos, con la finalidad de indagar sobre la génesis u origen, desarrollo, pronóstico y terapéutica de una enfermedad. Cuando hablamos de material anatomopatológico, hacemos referencia a todo. Ahora vamos a ver cuáles son todos. La biopsia. De ese todo, el macro que es el material anatomopatológico, una biopsia es una porción de ese material representativo de la enfermedad, con la finalidad de indagar génesis, desarrollo, pronóstico y terapéutica de una enfermedad. Y siempre proviene de individuos vivos, biopsia. ¿Sí? Esa biopsia se caracteriza por tener pequeño tamaño, no corresponde la totalidad de la lesión, sino una porción de ella, y en el mayor porcentaje de los casos las enfermedades no tienen tratamiento quirúrgico. Es decir, que frente a una patología se extrae una porción representativa. Vamos a ver después que vamos a tener la pieza quirúrgica. Acá es una porción. La pieza quirúrgica va a ser entero, y muchos de los casos corresponden al tratamiento, digamos, quirúrgico. Tengo la inflamación de un apéndice, ¿sí? Se extrae el apéndice y culmina la enfermedad. ¿Se entiende la diferencia? Continuamos. Bueno, la pieza quirúrgica era lo que estábamos hablando. Generalmente es de mayor tamaño, ¿sí? Y corresponde a individuos o animales enfermos, con la finalidad de indagar la génesis, desarrollo, pronóstico y terapéutica de una enfermedad. Como nosotros les enseñamos a nuestros alumnos, la definición madre es la de material anatomopatológico, y después cada una tiene sus propias especificaciones. Bueno. Las características son de mayor tamaño que una biopsia, comprende la totalidad de la enfermedad, y en el mayor porcentaje de los casos la enfermedad tiene indicación de tratamiento quirúrgico. El extendido celular, nosotros en el laboratorio de anatomía patológica, generalmente de modo contiguo, nuestros vecinos son personas que trabajan en el tema de citología exfoliativa. Estamos juntos pero no revueltos, ¿sí? Es otra área que corresponde a la anatomía patológica. La definición de extendido celular es un conjunto de células independientes procedentes de un tejido y extendidos sobre un portaobjeto en forma de una capa unicelular que permite su observación microscópica. Sí. Bueno, tenemos la impronta. Vamos a hacer un ejercicio que hacemos siempre con nuestros alumnos para poder entender el concepto de biopsia. Vamos a poner la mano así. Vamos todo el mundo, vamos todo el mundo. ¿Sí? Vamos a acercar sobre la boca, vamos a abrir maxilar superior e inferior, vamos a poner, vamos a morder. Suave. Sí. ¿Quedó una huella? Bueno, esa huella de los dientes se denomina impronta. ¿Sí? La impronta es cuando estamos frente a materiales que tienen pocos elementos formes y escaso nexo entre sí, que es el caso de los ganglios linfáticos, por ejemplo, órganos hematopoyéticos, vaso, médula ósea. Es decir, que no se va a poder procesar convencionalmente. Entonces,
La impronta es esa marca que se toma en un portaobjeto cuando se coloca sobre un órgano, ¿sí?, en un acto quirúrgico, donde esos órganos tienen escasos nexos entre sí y pocos elementos formes. Podemos recibir materiales provenientes de autopsia. Nuestra cátedra trabaja en todas nuestras actividades con materiales que nos proveen de la morgue judicial, ¿sí? Nosotros no trabajamos con materiales que provienen de hospitales, sino todo morgue. La definición de autopsia etimológicamente significa indagar o investigar por uno mismo. Y en medicina se aplica el término a el conocimiento de causa de muerte. Las autopsias se dividen en dos: las autopsias clínicas y las autopsias médico-forenses. Lamentablemente, con el paso del tiempo, con el advenimiento de la tecnología, pero fundamentalmente por problemas de recursos económicos, cada vez se van haciendo menos biopsias. ¿Cuál sería la autopsia clínica a diferenciación de una autopsia médico-forense? Entra un paciente al hospital, vamos a hacer un supuesto, un paciente que viene con un shock hipovolémico, viene con un abdomen globuloso, sospechan que puede ser un abdomen agudo, se lo compensa al paciente para cuanto antes llevarlo al quirófano, ¿sí? En el quirófano lo abren y ese paciente hace un paro cardíaco, ¿sí? No pudieron investigar. Entonces, la autopsia clínica es ese paciente que es abordado previamente en el servicio, ¿sí? Y que hay indicadores, digamos, de la posible patología que pueda tener ese paciente. Lo que se vio es un abdomen agudo, ahora hay que ver qué es lo que provocó el abdomen agudo. Entonces ese paciente pasa a autopsia, ¿sí? La autopsia clínica. Versus la autopsia médico-legal, que es esa autopsia que se lleva a cabo en institutos determinados, que a veces dependen de la policía judicial, ¿sí? Donde se trata de indagar la causa de muerte de personas que han perdido la vida, digamos, a partir de un accidente, un paciente baleado, un paciente acuchillado, un paciente ahorcado, ¿sí? Ese paciente que encuentran en la casa. Y a veces una autopsia clínica puede transformarse en autopsia médico-legal porque hay indicadores que ese paciente que entró con un abdomen agudo parece que fue envenenado. Entonces, inmediatamente ese paciente es derivado a la morgue judicial, digamos, y se hace una autopsia médico-legal. La diferencia que tiene, aparte, entre ambas autopsias es que acá interviene un juez, es decir, que el que da la orden, ¿sí?, es un juez. Entonces, dijimos que el primer paso del método histológico era la obtención de material. Cualquiera de estas opciones. Todo esto llega al laboratorio menos material histológico, ¿sí? Bueno. El segundo paso del método histológico, quizás uno de los menos atractivos, pero diría yo el fundamental, se denomina fijación. ¿Qué significa fijar? Significa detener los procesos vitales intentando mantener la arquitectura tal cual estaba de modo nativo, ¿sí? Tal cual estaba en el cuerpo. La fijación viene a ser como una fotocopia de ese momento, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a querer evitar? Es una palabra que el técnico va a lidiar todos los días de su vida, con la autólisis. ¿Qué significa la autólisis? La autodestrucción celular
generada por procesos donde intervienen enzimas hidrolíticas. Se rompen las membranas del lisosoma, ¿sí? Vierten sus contenidos hacia afuera y se combinan de modo saprófito, ¿sí? Con bacterias que aprovechan esa oportunidad. Entonces, el proceso de muerte celular empieza a acontecer y va desencadenando distintos estadios post-mortem, ¿sí? Hasta llegar al estadio final que se denomina putriela. ¿Qué es la putriela? ¡Qué olor a muerto! ¿Sí? Cuando vamos a un lugar y sentimos ese olor a descomposición, es el proceso que ha vivido ese cuerpo, esa estructura, ha pasado todos los procesos de degeneración, de muerte celular, hasta llegar a la putriela, que es el último estadio. Ahora empieza Viviana, un poquito con fijación, y yo retomo. Bueno, buenos días. Yo, como soy la parte más química de la cátedra, porque en realidad me dedico también a dar clases en el ingreso de química, es la que hace esta parte de fijación para entender un poquito el proceso real físico-químico que sucede dentro de los materiales para mantener precisamente lo que dijo Fer. Simplemente para repetir lo que es fijación, que lo acabamos de ver, es decir, todo lo que hace que el material continúe siendo como cuando estaba dentro del organismo vivo. Lo importante de la técnica histológica, en realidad creo que lo más importante es este paso, precisamente porque si desde entrada, desde este primer paso, el material sufre algún problema, voy a tardar mucho tiempo en darme cuenta y ese material no sirve, y siempre estamos hablando, o por lo menos la mayoría de las veces, estamos hablando de pacientes. Nuestra área es bastante como que da una cierta cosita cuando uno dice biopsia. A todos nos da como algo porque siempre está asociada al cáncer en realidad. Entonces, todas las responsabilidades de este material dependen de nosotros, de los técnicos que nos dedicamos a esta área, y si esta parte sale mal, el material está arruinado. Es decir, si no llega en condiciones a los demás pasos, ese material se perdió, entonces es inútil todo lo que se ha realizado en quirófano. ¿Se entiende? Bien. Por lo tanto, consideramos que la fijación en el método histológico es un paso irreversible, es decir, debo controlar fehacientemente que se cumpla todo lo necesario para que este material llegue al final del proceso. Acá les doy más o menos, yo quisiera preguntar, porque por ahí nosotros estamos acostumbrados a darle a nuestros alumnos que tienen todo un background de materias que hace que nosotros podamos por ahí hablar de ciertos temas, pero yo quisiera saber si alguno de los demás, que no son nuestros alumnos, que los tenemos acá de hinchada y algunos egresados también, alguno se dedica a esta área. ¿Alguno de acá se dedica a esta área? No. Por eso vamos a tratar de que sea algo más dinámico y que se entienda de lo que hablamos, porque es difícil por ahí de explicar toda una materia. Pero acá, con esta fijación que nosotros en los laboratorios en sí usamos una fijación química. ¿Qué significa esto? Que yo voy a hacer un proceso químico sobre las estructuras que hay en esa muestra para que eso no vuelva a cambiar, no se vuelva a modificar y todas esas estructuras queden fijas, lo podríamos decir. Esto es un poco para comparar lo que es fijar versus preservar. Es decir, que si nosotros, voy a hacer esta comparación que por ahí no es, creo, muy académica, pero si nosotros compramos carne y la dejamos estar a temperatura ambiente, va a sufrir todo lo mismo que dijo la profe Fer antes, es decir, descomposición, olor, todo lo demás. En general, ¿qué hacemos para conservarla? O la guardamos en la heladera o la ponemos a frizar, ¿sí? El freezer
procesos enzimáticos, los procesos de autólisis. Si nosotros lo realizamos en una muestra, también me los va a preservar. Pero una vez que dejemos de hacer esa acción física, es decir, lo sacamos del freezer, hacemos el cambio de clima, esos procesos continúan nuevamente. Entonces, siempre es recomendable trabajar con muestras que tengan una fijación química. ¿Cómo se logra la fijación química? Con reactivos. Es decir, colocarla en reactivos químicos para producir esta preservación, pero general. Características que tienen que tener los reactivos que son para realizar fijación. En general tienen que ser químicamente puros. Ya me imagino que cuando uno dice anatomía patológica, la mayoría sabe que usamos formol. O sea, anatomía patológica, cadáveres, morgue, formol. Bueno, el formol en general para trabajar comúnmente se compra uno que dé el presupuesto para el lugar en el que estemos. No está mal, no está mal. Ahora, si nosotros queremos realizar investigación, ya tienen que ser drogas que se llaman drogas proanálisis. Es decir, que contengan la mínima cantidad de impurezas para que después no me afecten en las técnicas que voy a realizar luego. O sea, lo de químicamente puro es relativo de acuerdo a los presupuestos y al lugar. Penetrar con rapidez quiere decir que estas técnicas, los pasos de las técnicas histológicas no son tan rápidos como las técnicas que por ahí podemos realizar en análisis clínico, sino que nos lleva varias horas cada una de estas cosas. Es decir, que la fijación más o menos suele tardar 24 horas, depende de los reactivos que utilicemos, o sea que es mucho tiempo, por lo tanto, tengo que tratar de elegir un reactivo fijador que dentro de todo cumpla ese tiempo y no 5 días. ¿Vamos? Entonces tiene que ser una característica química que me permita que penetre con rapidez dentro de los tejidos. Otorgar consistencia. Esto es algo que cuando todavía los chicos no van a la parte práctica, yo por ahí les trato de que lo imaginen, sobre todo lo hicimos en la virtualidad, que imaginaran todo esto virtualmente, es decir, cómo hacerlos prácticos en la pantalla. Entonces, otorgar consistencia para tratamientos ulteriores, lo que hace el formol o lo que hacen los reactivos fijadores es transformar una pieza que se le llama en sol, es decir, como nos sentimos nosotros la piel, como nos sentimos nosotros partes de nuestro cuerpo, en algo que se transforme como una gelatina condensada. Es decir, cuando nosotros vemos después las muestras para procesar, que van a ser chiquitas, es una cosa gomosa como una goma de borrar, ¿sí? ¿Por qué se transforma en eso? Porque después sufre, ya vamos a ir mostrando todos los pasos brevemente, sufre tantos cambios, tantos reactivos por los cuales debe pasar tanto calor, tanta cuchilla, tanto, que tiene que tener una consistencia lo suficientemente fuerte para resistir todo eso. Y eso lo otorga también el fijador. Favorecer la coloración posterior, esto ya es como muy técnico, pero en general yo utilizo ciertos fijadores de acuerdo a lo que llamamos objeto de estudio. Es decir, si yo tengo un objeto de estudio general, es decir, yo quiero ver algo, los tejidos comunes, yo utilizo un fijador porque sé que voy a terminar una técnica de coloración que es simple, que después vamos a ver que es hematoxilina y eosina. Pero si yo voy a utilizar técnicas especiales, tengo que ver qué fijador utilizo para que no me provoque ningún problema cuando llegue a la coloración. Son todos pasos que después vamos haciendo que son relacionados unos con otros. Por lo tanto, desde el principio ya tengo que saber qué voy a usar al final y de acuerdo a lo del final, elegir lo del principio de los pasos. Y difusión también es algo muy técnico, pero todos, en general los fijadores ya vienen con unos índices de fijación, de difusión o tienen alguna especificación respecto a que no me quiten de lugar ciertos compuestos cuando van, compuestos químicos que deberían estar ubicados
en una parte específica de esa muestra que no me los limpie, digamos, con ninguno de los reactivos, sobre todo fijador. Condiciones también es un poco técnico, pero el problema que solemos tener los técnicos que nos dedicamos a esto es que cuando las muestras salen del quirófano, traen las muestras que son más o menos chicas, porque todavía no está realizado el estudio que las disminuye, digamos así, que se llama macroscópico, tratan de meter esa muestra en un tubito así, o sea, con el fijador, pero a presión en un tubito, en un frasquito así. Entonces, en alguna parte ese fijador no estaría llegando hasta que no llegue. Es decir, que en realidad, si bien es una cosa que parece muy loca, en la parte técnica hay que tener cuidado, porque yo le tengo que dar un frasco con suficiente espacio para que cuando yo coloque las muestras, esas que vienen de quirófano, después cuando yo las proceso, el líquido que tiene que tomar la muestra pueda ingresar por todas partes, que no choque con ningún vidrio, porque si queda apoyado en una parte del vidrio de esos frascos, esa parte no recibe líquido fijador, entonces esa parte empiezan los procesos post-mortem. Entonces es importante. Caracteres del medio, acá ya sería muy química, simplemente lo que voy a decir es que para todos los que sean los líquidos que nosotros tenemos en cualquiera de las áreas, siempre se controlan los pHs. Acá, como tiene que ser parecido al organismo, tiene que ser un pH parecido al del organismo. Entonces, los fijadores, colorantes, reactivos que yo voy a utilizar, voy a controlar el pH de acuerdo al área. En los fijadores tiene que ser similar al pH que tenemos en nuestro organismo. Y la presión osmótica, tiene que ver la presión osmótica, si se acuerdan del secundario, era el pasaje para igualar los medios. El pasaje en general de agua para igualar los medios. ¿Qué tiene que ver esto con el fijador? En sí se lo resumo así, es, no puedo poner fijadores muy concentrados, ni fijadores que tengan poco soluto. Ahí voy con química. Que tengan poco soluto, porque o va a hinchar mucho las muestras, y mi muestra ya va a dejar de ser parecida a lo que era, y va a parecer como un globo, o una pasada de uva. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el agua va a salir, te va a pasar, o sale de la muestra o entra a la muestra de acuerdo al medio que tenga afuera. Entonces por eso ya está estipulado que ciertos fijadores van a esa concentración, porque se ha demostrado que permite cierta tonicidad a esa muestra. Siempre en general es mejor ligeramente hipotónico los medios para poder... tiempo de exposición, bueno, la mayoría se deja a temperatura ambiente, 24 horas. Hay servicios que meten estufa, o sea, variaciones para esta técnica y cosas salidas del lugar hay para hacer dulce, como en todo. Nosotros explicamos el método más efectivo, el que nos parece más académico de realizar, pero después algunos lo meten en la estufa, cosas que por ahí no se pueden meter químicamente. Pero bueno, aceleran, como saben, la temperatura acelera los procesos, por lo tanto, si me costaba tiempo fijar, lo meto con calor, va a ser mucho más rápido. Eso hay variaciones de todo. Tamaño de la muestra, ya con el anatomopatólogo que me secciona las muestras, me tengo, por más que yo diga, las muestras ideales son de tantos milímetros, si el patólogo le gusta grande, más chiquita, y bueno, tengo que procesar, aunque el taco sea gigante después para cortar, ¿está? Es como todos dependemos del profesional que está a cargo. Y no sé, esto es como una conclusión que también lo pongo para nosotros, los que nos dedicamos a esto, es el conocimiento de todo el método, que depende en realidad de la muestra. Es decir, cuando yo tengo, mi objetivo es obtener que el anatomopatólogo pueda realizar un diagnóstico de lo que yo entrego de acuerdo a este objeto. Entonces, la fijación va a depender de eso para poder realizar. Y obviamente siempre tengo que tener conocimiento de más áreas de las que manejo. Es decir, no es solo histo más química, más
para poder deducir cómo hacer por lo menos esta primera área. Creo que terminé, pásame. Formol. Me falta formol, que es como la estrella que yo decía, es el líquido fijador madre, fijador universal, barato, es lo más barato que viene. Es un compuesto, es un aldehído, por más que termine en ol, eso, o no, bueno, tendrá que tomar examen, porque termine en ol no quiere decir que sea un alcohol, ¿vamos? Es un aldehído que también se llama metanaldehído, por eso le digo química, mucha química, volátil, inflamable, irritante de mucosas, o sea, termina todos ahogados, llorando, los que van a la morgue a ver cosas, todos así. Es muy fuerte, por eso se trabaja en campana, que nosotros no tenemos, pero bueno, tenemos ventanas para procesar. Y si es importante, es un fijador por reticulización, que quiere decir que si bien otros, por ejemplo, hay fijadores alcoholes, los fijadores alcoholes hacen coagulación. Las muestras, es decir, como que van haciendo bolas, así que mantienen la estructura, pero es muy diferente al formol, porque el formol con las proteínas que están en esa muestra va haciendo redes. Es como una malla que va dejando quietas las proteínas, ¿sí? Y así eso se transforma en algo fijado que yo después lo puedo procesar. En general es bueno para todo tipo de muestras, se usa en lípidos, se usa en todo tipo de muestras, es recomendado barato y en realidad el formol en su estado natural es un gas de los primeros de la serie de los aldehídos, pero por licuefacción, es decir, por un proceso transforman el gas en líquido, lo que hace que a mí me lo vendan a una concentración de 40%. Es decir, transformado en líquido, se vende al 40%. Y en esto se usa en general en 4 a 10%. Lo que hacemos es precisamente una dilución. O sea, se hace una dilución y se transforma en un formol al 10%. No nos vamos a pelear acá de cómo hacemos la dilución, porque todo el mundo la termina haciendo y bueno, como un poco y un poco. Ahora ya saben que viene el 40%, o sea que si el poco que ponen así a ojo es 4%, ¿está? Porque como viene el 40, usted dice, bueno, pongo 10 y llevo a 100 con agua. Eso que les quedó ahí es 4%, no 10, ¿está? Para eso después, el que quiera la fórmula, el que quiere la regla de 3, nos vemos afuera y se la explico, ¿sí? Pero lo importante es, si yo después quiero hacer el 4, ojo, porque si yo ya vengo mal con esa, si hago el 4 me queda desinfectante. El formol a menos de 4 es desinfectante y ya no me estaría fijando, ¿sí? No vamos a pelear a ver por las fórmulas finales. ¿Estamos? Para eso peleo con los alumnos que tengo en el ingreso. Ahora no vamos a pelear. Listo, pasamos volvemos a método, es decir, esta es un área y volvemos, como verán, tenemos un ensamble de PowerPoint. Bueno, retomo yo entonces. Primer paso del método histológico, obtención del material. Segundo paso, fijación inmediata. Así como les decía que era una de las partes menos atractivas, es una de las partes más ingratas, porque te vas a dar cuenta los errores cuando estás en el microscopio, cuando terminaste todo, ¿sí? Tercer paso del método histológico, recepción del material. Es decir, que viene la enfermera circular, el médico cirujano o quien venga con la biopsia a entregar ese material al laboratorio. Ahí vamos a tener que tomar nota de un resumen de historia clínica, obviamente, los datos filiatorios del paciente, los datos del material y con qué fijar, ¿sí? Y lo más importante, debe constar cuál es el objeto de estudio. ¿Qué es esto del objeto de estudio? No es lo mismo procesar cuando tengo un hígado que quiero ver hepatocito que cuando quiero ver glucógeno.
la organización del trabajo es diametralmente opuesta. Entonces, en el laboratorio lo que prima es saber cuál es el objeto de estudio de esto, ¿qué quieres ver? ¿Ok? Esa tarea es, en parte, la recepción del material, el patrimonio del técnico, o sea, es el que recibe el material. Todo lo que no esté bien debe constar en acta, porque nosotros nos manejamos con libros de acta. Un material mal fijado es un material que va a ser mal procesado. Y nuestra área tiene mucha implicancia desde el punto de vista médico-legal, ¿sí? A nosotros nos auditan un supuesto. Una jovencita, una niña, en algún lugar clandestino le hace un aborto provocado. Hace una septicemia y muere esa niña. O sea, lo hacen en lugares, digamos, que no son convencionales. Entonces eso se demanda a la justicia. Por supuesto, el que hizo el aborto ya no está en Córdoba, vamos a hacer eso. Y después de un par de años vuelve a cometer un hecho similar y lo agarra. Entonces se reabre esa causa, van al laboratorio de anatomía patológica y nos incautan los vidrios y los tacos, ¿sí? Y los llevan a la morgue judicial. Entonces, los técnicos de la morgue judicial tienen que reprocesar lo que nosotros hicimos, ¿sí? Y tienen que coincidir los resultados y se llevan el acta. Entonces, nuestra área tiene mucha implicancia desde lo médico-legal. Luego de que se receptó el material, ese material se sigue fijando. ¿Cuándo va a ser el tiempo óptimo de fijación? Va a depender del tamaño del material, pero más o menos unas 24 horas, ¿sí? Mientras se sigue fijando, empezamos otro paso del método histológico, que se denomina macroscopía. La macroscopía es patrimonio del médico patólogo. La macroscopía lo hace personal capacitado y únicamente es el patólogo. El técnico puede acompañar, puede ver, puede tomar nota, porque el patólogo está con guantes y hay líquidos, entonces uno va tomando nota y con el tiempo va aprendiendo. ¿Qué es la macroscopía? Es el primer diagnóstico presuntivo. Va a haber un hígado que tiene el aspecto como si fuera un corcho. Se supone que ese material es proveniente de una cirrosis. Eso después deberá coincidir con la microscopía, ¿sí? La macroscopía consiste en varios pasos que tienen que ver con la observación, con el pesaje, con la medición de esa pieza. Si se tratara de piezas óseas, se pueden sacar placas radiográficas. Si se trata de algo como, wow, nunca vi esto, se toman fotografías y después se debate. Y el último momento de la macroscopía es el seccionamiento o taqueo, es decir, que el patólogo va a dividir esa pieza, esa biopsia, en pequeños segmentos para ayudar a acelerar la fijación, ¿sí? Y me va a indicar con mertiolate o tinta china, que son códigos internos, qué parte quiere ver. Entonces yo sé cómo voy a posicionar la biopsia de acuerdo a lo que me indicó el patólogo, pincelado con mertiolate o con tinta china, ¿sí? Entonces, mientras se sigue fijando, se llevó a cabo la macroscopía. Y ahora me va a pasar algo. Si yo dejo seguir actuando el fijador, este aliado que tengo para detener los procesos vitales, va a empezar a dañar la estructura, ¿sí? Se convierte en un enemigo de ese material. Entonces lo tengo que sacar. ¿Y cómo lo voy a sacar? Con abundante agua. Lavado profundo, a chorro continuo, y como ya se hizo de noche y yo me tengo que ir a mi casa, vamos a dejar ese material que está en una bolsita, que está etiquetado, ¿sí? Lo vamos a dejar en gotitas que vayan cayendo.
¿sí?, vaya cayendo toda la noche. Es decir, que son lavados importantes. Lavado toda la noche. En esto de tener que sacar el reactivo fijador a partir de un lavado con agua, me pasó algo que no era lo que yo quería, pero es lo que es. Ese material se me llenó de agua, más el líquido intersticial propio de las células. Entonces, yo tengo que pensar que después voy a tener que hacer unos moldes con un soporte para que ese material pueda ser cortado con un aparato que se llama micrótomo, ¿sí? Para eso tengo que hacer unos bloques donde el material esté incluido y en todo su contenido parafina. Del latín parafinum, que significa poca afinidad con el agua. ¿Y qué me pasó? O sea, ¿y qué me pasó? Tuve que lavarlo y se le llenó de agua. Y yo después voy a tener que incluir y no voy a poder hacerlo porque tengo el material en agua. Entonces eso genera un nuevo paso que se llama deshidratación. Vamos a valernos de agentes deshidratantes, alcohol etílico por lo general, que se hace en una serie de gradaciones ascendentes. Vamos a tener un frasco que esté al 50%, 70, 80, 96, 96, 100, 100. Miren todos los frascos. ¿Y cuánto tiempo va llevando ese material en esos frascos? Va a depender del tamaño del material, pero tiempo promedio unas 2 horas por frasco, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy haciendo es deshidratar, sacar el agua porque sé que voy a tener que incluir con parafinas. Hay un paso intermedio que se llama silolación. La parafina no tiene afinidad con el agua, pero tampoco tiene afinidad con el alcohol. Entonces, voy a valerme de otro reactivo que se llama silol, que es el único reactivo capaz de mediar entre los alcoholes y las parafinas. Es decir, que torna el preparado miscible, ¿sí?, en parafinas, que es uno de los olores típicos que hay en nuestro laboratorio. Entonces, luego que se llevó a cabo la silolación, empiezo a preparar el material para lo que necesito llegar, que es la inclusión propiamente dicha. Eso que va a ocurrir afuera de una estufa. El paso siguiente se llama preimpregnación, es decir, que empiezo a adaptar el material al próximo reactivo que voy a usar, que son las parafinas. Voy a tener frascos que tienen silol con parafina blanda, porque en esta tecnología el último reactivo que conoció siempre se combina con el reactivo que va a conocer, porque todo debe ser gradual. Entonces, en la estufa voy a tener un frasco que tenga silol, parafina blanda, parafina dura. Las parafinas son hidrocarburos de cadenas largas, producto de la destilación del petróleo. Cuanto más translúcida, son de mejor calidad. Entonces, hacemos las preimpregnaciones y vamos a empezar a preparar estos moldes, ¿sí?, que hacemos unas cajas de inclusión que son muy divertidas de hacer, los alumnos se ríen y miran, es una terapia el hacer con papel parafinado las cajitas. Después esas cajitas sirven para ceniceros, sirven cuando son muy pobres como estudiantes y tienen cumpleaños, los platitos, los chisitos, las papitas, o sea, y pasan muchos años y me encuentran los alumnos y me dicen, sigo haciendo las cajitas, ¿sí? Bueno, ¿qué es la inclusión propiamente dicha? O sea, generar un soporte con el material incluido adentro de esa parafina, ¿sí?, para hacer un molde y después ser colocado en tacos de madera que van a ser prensados después por tornillos, ¿sí?, del micrótomo. La histotecnología es algo muy artesanal. Hay que tener mucho talento en las manos, hay que tener mucho talento
en los dedos, todo es muy pequeño, hay que tallar, hay que darle forma de pirámide truncada para que preste la menos resistencia posible a la presencia de las cuchillas. Esto se trabaja con espátulas y con fuego, por lo tanto nunca nosotros tenemos gas en los laboratorios porque trabajamos siempre con fuego. Bueno, luego que se obtiene ese bloque con esa inclusión propiamente dicha, vamos a empezar el proceso de corte. Los cortes se llevan a cabo con aparatos particulares que se llaman micrótomos, que cortan en micras, ¿sí? Hay distintos tipos de micrótomos, hay micrótomos de deslizamiento, micrótomos de rotación, ¿sí? Como el que está acá en la foto. Se van realizando cortes entre 4 a 6 micras, ¿sí? Y obtengo el corte en un portaobjeto, ¿sí? Si yo voy con ese corte al microscopio no voy a ver absolutamente nada, ¿sí? Yo voy a necesitar poner el objeto de estudio a través, o sea, poder hacerlo visible a través del color. Eso se va a llevar a cabo en distintas coloraciones. Voy a tener que colorear, les estoy diciendo, y los colorantes, por lo general, tienen características acuosas, tienen afinidad con el agua. Y yo vengo con un preparado incluido en parafina, ¿sí? Y la parafina, ¿qué era? Poca afinidad con el agua. Y yo voy a tener que colorear en colorantes hidrofílicos, es decir, que tienen mucha afinidad con el agua. Entonces voy a tener que empezar un proceso a la inversa, lo que se denomina hidratación. Voy a tener que someter a esos vidrios a una serie de alcoholes en graduaciones descendentes hasta llegar al agua. Entonces vamos a empezar. Silol, alcohol 100, 100, 100, 96, 96, 80, 70, 50. A veces en el laboratorio cantamos esto para acordarnos las graduaciones. Entonces hasta llegar a agua en estado absoluto. Se lleva a cabo las coloraciones. Las coloraciones van a depender de cuál sea el objeto de estudio. La coloración por excelencia es hematoxilina de eosina, que es la técnica de coloración que permite poner de manifiesto núcleos versus citoplasmas. Yo les dije que tenía carácter, digamos, jurídico, legal, nuestra área. Entonces para nosotros son muy importantes los archivos. Todos los vidrios y todos los bloques mínimamente deben ser guardados durante 10 años, ¿sí? Luchamos cuerpo a cuerpo con las cucas. Las cucas les encanta la parafina, entonces tenemos que buscar recipientes, plástico tipo tupper, lo que más usamos, lo de los helados, para ir archivando ahí, se va guardando todo. Entonces, yo coloreo con colorantes que tienen características acuosas, pero como voy a tener que hacer preparados de tipo permanente para poder archivar con bálsamos que tienen características, escuchen, hidrofóbicas. Entonces, ¿qué me va a pasar? Voy a tener que volver a deshidratar. Entonces empezamos. Alcohol 50, 70, 80, 96, 96, 100, 100, 100 silol. Los bálsamos, esto que les decía que son hidrofóbicos, se hacen los preparados, microscopía técnica de control de que está perfecto el vidrio. Cuando ya está el vidrio, se lo doy al patólogo. Diagnóstico microscópico, archivo en tacoteca y en histoteca. ¿Está? Bueno, yo siempre les digo a mis alumnos,
siempre hago un ejercicio, o sea, nunca minimizar una prueba de laboratorio, un examen de orina. Yo siempre les cuento mi experiencia, se las cuento para que lo entiendan. Cuando yo era una pobre practicante y estaba haciendo la práctica profesional en el segmento de orina, cuando eras el pobre practicante, o sea, el último que entró, una de las tareas que te hacían hacer era descartar las orinas. Yo estaba en un hospital cabecera donde entraban cerca de 500 orinas por día, que era el Hospital Córdoba. Entonces había una gran pileta con una gran ventana y me ponía unos guantes y empezaba yo con los frascos a descartar. Yo llegaba a la casa, a mi casa, y mi abuela me decía: Dios mío, qué olor que tenés, te quedás ahí. Me pasaba ropa y me cambiaba menos ahí en el living y recién me dejaba pasar para que vaya al baño. Entonces, por ahí, cuando hay un pequeño desorden en un momento del laboratorio, se genera un caos. Alguien dejó un frasco de orina en un lugar donde no tenía que estar y esa orina había que procesarla. Y yo estaba en el momento de copamiento absoluto, de tirar orinas, ¿sí? Y también tiré esa. Y viene y me dice: ¿la orina que estaba acá? Le digo: ¿cuál? Me dice: la que acabo de dejar. Le digo: pero esa no era para descartar, esa te voy a matar. Bueno, dentro de la tragedia de haber tirado una orina, dije yo: Dios mío, ¿qué hago? Empecé a investigar quién era el paciente. Gracias a Dios estaba internado. Entonces era cuestión de ir al internado. Me dice: como sea, recuperas esa orina. Yo me tenía que ir, tenía un parcial. Estaba ya sobre la hora. Digo: Dios mío, ¿qué hago? Me fui a verlo al paciente. ¿Cómo le va? Le digo: quiero contarle que me ha pasado una cosita, sin querer he tirado su orina. Le digo: mire, le traje una agüita, pues tuve que comprar un agua y un descartador, un frasquito recolector. Le digo: cuando usted tenga ganas, haga un poquito de pis, me avisa y yo la llevo de nuevo. Bueno, tuve como una hora esperando que tuviera ganas de hacer pis, por supuesto que la calidad de esa orina, ¿qué digo? De algún modo lo pude revertir. El tema en anatomía patológica es diferente. O sea, la biopsia proviene de un acto quirúrgico, ¿sí? Donde de por medio hay anestesia y hay riesgos. Y ahora le sumemos, es el bebé de una mamá. Entonces, si yo malogré ese material en la fijación, porque no lo evalué bien, me distraje, ¿qué hago? Voy y le digo a la mamá: mira, me mandé un moquito, perdí la biopsia de tu bebé. O sea, es terrible. Entonces nosotros, los de anatomía patológica, siempre tenemos la espada de Damocles acá. Nuestro trabajo es de alto riesgo, porque en una cosita se te malogró el material. Y vuelvo a repetir, proviene de un acto quirúrgico. Entonces, siempre nuestras recomendaciones: amor por sobre todo, responsabilidad y ante todo entender que detrás de esa biopsia, de ese material, hay un ser humano, y detrás de ese ser humano hay una familia que está sufriendo la paz. Y yo siempre le digo a mis alumnos, que acá hay varios y quizás se acuerden del ejercicio del papelito. El primer día de clase tenían que llevar un papelito, no sé, depende de cómo me levantaba yo ese día, verde, anaranjado, rosa o fluo. Todos desesperados buscando un papel de 4 centímetros por 5 y no entendían para qué era. Y era para poner el nombre de un ser querido, de alguien importante, con el compromiso de aprender la materia pensando en que si algún día me toca. Y siempre yo les digo a mis alumnos:
Yo sé lo que enseño y sé lo que son mis alumnos. Así que yo, ojalá nunca me toque, yo descanso en mis alumnos. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por este calor en donde yo hoy estoy entendiendo al personal de la UOCRA o de la UOM, los que trabajan abajo del sol. Dios mío. Bueno, infinitas gracias.